Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima intriga en el mundo del espectáculo, la posible ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, la verdad detrás de los rumores y la pregunta clave, ¿Kerem Bürsin lo borró todo por Hande Erçel? ¿Qué pasó? Si ustedes son fanáticos de esta pareja o simplemente les encanta estar al día con las últimas noticias de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirnos en los detalles, analizar las pistas y, quién sabe, quizás desvelar el misterio juntos. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. El título de hoy es bastante directo y a la vez nos deja con un montón de interrogantes, ¿verdad? Kerem Bürsin borra todo por Hande Erçel. ¿Qué pasó? Esta frase sugiere un sacrificio, una decisión drástica tomada por Kerem, supuestamente en favor de su relación con Hande. Pero, ¿qué significa exactamente borrar todo? Se refiere a su carrera, a sus amistades, a su vida personal. ¿Y por qué o bajo qué circunstancias habría tomado una decisión tan radical? La verdad es que las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado cargados de especulaciones en las últimas semanas, y parece que esta historia tiene varias capas que debemos ir descubriendo. Comencemos por el principio, o al menos por lo que sabemos públicamente. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Su relación se convirtió rápidamente en una de las más queridas y seguidas por los fanáticos de las telenovelas turcas a nivel internacional. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, y la complicidad que mostraban era palpable. Era una pareja de ensueño y la mayoría de nosotros, incluyéndome, disfrutábamos enormemente de verlos felices. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la atención mediática a veces puede ser abrumadora. Y con esa atención, vienen los rumores. En los últimos meses, ha habido un silencio inusual por parte de la pareja en sus redes sociales. Las publicaciones conjuntas han disminuido, y las interacciones públicas entre ellos se han vuelto más escasas. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si algo estaba sucediendo. Aquí es donde entra la famosa frase del título, Kerem Bürsin borra todo por Hande Erçel. ¿De dónde viene esto? Parece que uno de los rumores más fuertes que circuló es que Kerem, o al menos algunos de sus allegados, habrían tomado la decisión de eliminar o limitar drásticamente su presencia en ciertas plataformas o de desvincularse de ciertos proyectos. ¿El motivo? Se especulaba que era para evitar malentendidos, para proteger su relación o incluso para darle a Hande un espacio más privado. Imaginen la presión de tener cada movimiento bajo el microscopio. A veces, para mantener la paz, las personas toman decisiones difíciles. ¿Pero qué todo se supone que Kerem borró? Algunos rumores apuntaban a que Kerem había sido visto eliminando ciertas fotos de sus redes sociales, o que incluso se había distanciado de algunos amigos o conocidos que supuestamente no eran del agrado de Hande o que generaban controversia. Otros decían que se trataba de proyectos profesionales que habría rechazado o cancelado para estar más tiempo con ella, o para evitarle estrés. La verdad es que sin confirmación oficial, todo esto se queda en el terreno de la especulación. Y es ahí donde nuestro trabajo como analistas de noticias del espectáculo se vuelve interesante, buscar las pistas y tratar de armar el rompecabezas. Analicemos las posibles interpretaciones de borrar todo. Si nos referimos a las redes sociales, podríamos pensar en la eliminación de fotos antiguas, la desactivación temporal de cuentas, o una reducción drástica de la actividad. Si Kerem ha estado menos activo en Instagram, por ejemplo, o si ha eliminado algunas fotos donde aparecía con personas que podrían generar celos o comentarios negativos, esto podría ser interpretado como un intento de proteger su relación. Es una estrategia que algunas parejas famosas utilizan para mantener la estabilidad y la privacidad en medio de la vorágine mediática. Otra posibilidad, y esta es más seria, es que borrar todo se refiera a decisiones profesionales importantes. ¿Podría haber rechazado un papel en una película o serie internacional para quedarse en Turquía con Hande? O quizás un proyecto que implique
¿Va a pasar largos periodos de tiempo lejos de ella? En el mundo de la actuación, las oportunidades pueden ser únicas e irrepetibles, y tomar una decisión así implicaría un sacrificio enorme. Si Kerem ha hecho algo así, realmente demostraría un nivel de compromiso y amor muy profundo hacia Hande. Sin embargo, es crucial recordar que estas son solo hipótesis. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Lo que vemos en redes sociales es a menudo solo una pequeña parte de su vida. El hecho de que no publiquen tanto juntos no significa necesariamente que estén mal. Puede ser que simplemente hayan decidido llevar su relación de una manera más privada, o que estén enfocados en sus carreras individuales. Ahora, ¿qué pasó realmente? La verdad es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial de que Kerem Bürsin haya borrado todo por Hande Erçel. Los rumores, como siempre, son lo que más alimenta la conversación. Lo que sí es cierto es que la relación entre ellos ha estado bajo un escrutinio público muy intenso. Han sido una de las parejas más comentadas y esperadas en el mundo del entretenimiento turco. Hemos visto en las redes sociales un distanciamiento en las publicaciones conjuntas, algo que ha generado preocupación y especulación entre sus fans. Y en este contexto han surgido voces que sugieren que Kerem podría haber tomado medidas para proteger su relación, quizás limitando su exposición o su interacción con ciertas personas o proyectos que podrían haber generado tensiones. Una de las teorías más extendidas es que Kerem, siendo consciente de la atención que genera su relación, habría decidido ser más discreto en sus redes sociales y en su vida pública, con el objetivo de evitar polémicas y mantener la calma en su relación. Esto podría interpretarse como un acto de protección hacia Hande y hacia la estabilidad de su noviazgo. Piénsenlo, a veces, la mejor manera de proteger algo valioso es alejarse de las miradas indiscretas. También se ha rumoreado que Kerem habría tomado la decisión de priorizar su tiempo con Hande, y que esto podría haber implicado rechazar algunas ofertas de trabajo que requerían largos periodos de ausencia o que lo exponían a situaciones que podrían ser incómodas para su pareja. Si esto fuera cierto, sería una demostración palpable de cuánto valora su relación. Es importante destacar que en el mundo de las celebridades, la información a menudo se difunde de forma fragmentada y a través de rumores. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, a veces amplifican estas especulaciones sin tener pruebas sólidas. Por eso, debemos ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de un intenso seguimiento mediático, y cualquier cambio en su comportamiento público es rápidamente notado y analizado. La disminución de publicaciones conjuntas y la menor interacción en redes sociales han sido interpretadas por muchos como una señal de que algo está pasando. Ahora bien, si Kerem Bürsin ha borrado todo por Hande Erçel, la pregunta es, ¿qué significa exactamente todo? ¿Se refiere a oportunidades profesionales? ¿A amistades? ¿A su propia imagen pública? Sin una declaración oficial, solo podemos especular. Sin embargo, la fuerza de estos rumores sugiere que hay una preocupación genuina por la pareja y por el bienestar de su relación. Podríamos considerar que borrar todo es una metáfora para un sacrificio personal significativo. Si Kerem ha tenido que renunciar a ciertas cosas, ya sean profesionales o personales, para mantener su relación con Hande, esto sería un gesto de gran amor y compromiso. En el competitivo mundo del entretenimiento, donde las oportunidades son efímeras, renunciar a ellas es una decisión difícil. Otra perspectiva es que borrar todo se refiere a la gestión de su imagen pública. Quizás Kerem y Hande han decidido, de común acuerdo, adoptar un perfil más bajo y evitar la exposición excesiva para proteger su privacidad y su relación de la constante atención mediática. Esto podría incluir la eliminación selectiva de contenido en redes sociales o la limitación de sus apariciones públicas juntos. Analizando las pistas disponibles, no hay evidencia concreta y confirmada de que Kerem Bürsin haya borrado todo, en un sentido literal y dramático. Sin embargo, la percepción pública y los rumores sugieren que ha habido un esfuerzo por parte de la pareja, o al menos de Kerem, para proteger su relación y su espacio privado. Es posible que la frase «borra todo por Hande Erçel» sea una exageración mediática basada en una realidad más matizada. Quizás Kerem ha sido más selectivo con sus publicaciones, ha reducido su presencia en redes sociales o ha priorizado su tiempo con Hande. Estas son acciones que muchas parejas en el ojo público toman para salvaguardar su intimidad. En definitiva, la verdad detrás de los rumores es difícil de determinar sin la confirmación de los propios PR. Protagonistas.
Lo que sí es seguro es que la pareja Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue generando un gran interés, y sus fans están ansiosos por saber qué está sucediendo en sus vidas. Podríamos decir que si bien no hay una confirmación oficial de un borrado total, en el sentido más dramático, es plausible que Kerem haya tomado decisiones para proteger su relación. Esto podría manifestarse en una mayor discreción, en la priorización de su tiempo personal o en una gestión más cuidadosa de su imagen pública. Para concluir este análisis, es importante recordar que las relaciones, especialmente las que están bajo el escrutinio público, enfrentan desafíos únicos. La presión de los medios, los comentarios de los fans y la necesidad de mantener un equilibrio entre la vida pública y privada pueden ser abrumadores. Entonces, Kerem Bürsin lo borró todo por Hande Erçel. La respuesta más honesta, basada en la información disponible, es que no hay pruebas concluyentes de un sacrificio extremo. Sin embargo, es muy probable que ambos, o especialmente Kerem, hayan tomado medidas para proteger su relación y su paz, lo que podría ser interpretado por algunos como un borrar de ciertas exposiciones o prioridades. Lo que sí está claro es que su vínculo, aunque más privado ahora, sigue siendo objeto de gran interés. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este recorrido por los rumores y las especulaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel les haya parecido intrigante e informativo. Como siempre, les animo a que compartan sus propias opiniones y teorías en la sección de comentarios. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Creen que Kerem tomó alguna decisión drástica por Hande? Me encantaría leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido apasionante sobre el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.